Hola a todos. Comenzaremos estas actividades repasando y corrigiendo las actividades que habían quedado planteadas para antes del receso invernal. Como ya sabemos, habíamos visto cómo era el funcionamiento de un reloj temporizador que me podía servir para automatizar distintos circuitos. Como actividad tenían que automatizar el recirculado de agua en una pileta a través de una bomba monofásica. Veremos cómo se resolvía esta actividad. Primero teníamos el circuito de potencia, que al igual que algunos circuitos ya habían resuelto anteriormente, al ser una bomba monofásica y utilizar tanto un contactor como un relevo térmico trifásico, deberíamos hacer el puente, pero el circuito es igual a los vistos anteriormente. En cambio, el circuito de comando teníamos que era de 24 volt de corriente alterna, por lo tanto usábamos un transformador para alimentar la bobina del contactor. En este caso se puso una llave manual por las dudas que alguna vez no funcione correctamente el reloj. Teníamos una llave manual para el encendido o el apagado de la bomba de recirculado. Por otro lado, del lado de la rama, teníamos el contacto del reloj. Teníamos normal cerrado, media hora a la mañana, y iba a ser normal cerrado una hora a la tarde. Esto iba a depender de la programación que yo haga, si era digital o si es de lo mecánico, cómo yo iba a subir, digamos, o levantar la lengüeta de accionamiento, donde yo utilizando ese contacto se transformaba o cambiaba de posición a normal cerrado en ese horario, y en lo demás, en lo restante del día, es normal abierto. Por lo tanto, cuando pasa a normal cerrado, cerrará este contacto, pegará la bobina, se energizará la bobina del contactor y en ese caso accionará la bomba. La alimentación del reloj decíamos que era de 220, por lo tanto teníamos que alimentar la bobina de accionamiento del reloj directo a una línea monofásica. La otra actividad que tenían planteada era utilizando un controlador de temperatura como el visto en esta imagen. ¿Sí? Era para automatizar el funcionamiento de un horno para tratamientos térmicos. Bien, por un lado teníamos que, para la parte de potencia, decíamos que este horno constaba de 3 resistencias monofásicas, pero conectadas a una red trifásica en forma de estrella, logrando en el centro un neutro artificial. Bien, para el circuito de potencia, entonces utilizaremos un contactor, un relevo térmico y, como lo dije recién, las 3 resistencias conectadas una a cada fase y unidas al medio, logrando de esta manera un neutro artificial. Este sería el circuito de potencia. El circuito de comando tendríamos que tener, por un lado, una llave para el corte o la alimentación de 220 del controlador. Fíjense que usé la misma imagen que tenían recién explicando todas sus entradas y salidas y bornes de conexión del controlador. Por un lado, la alimentación de 220 y que podía encenderse o apagarse por medio de una llave. Por otro lado, la entrada del sensor de temperatura y en este caso, como no tengo nada, no les dije nada de la parte de comunicación, lo único que tengo que alimentar o utilizar sería el contacto del controlador. En este caso usaré el borne de común y normal cerrado. Según la automatización podría utilizar también el normal abierto. Para este caso, fíjense, salgo con los 24 volt, paso al común, luego del otro contacto vuelvo a la bobina, la cual se alimentará porque es normal cerrado, entonces el contactor se accionará alimentando las resistencias hasta que llegue a la temperatura que yo programé en el controlador, y en ese caso este contacto se abrirá, pasará al normal abierto y de esta manera apagará las resistencias despegando el contactor.
Espero que les haya servido y si lo que habían enviado estaba de alguna manera diferente, lo corrijan en sus carpetas para que le quede el circuito correctamente. Ahora pasaremos a lo que es variadores de frecuencia o variadores de velocidad. Para abordar este tema, comenzaremos con una investigación. Lo que podría adelantarle es que los variadores de frecuencia, como lo dice su nombre, al ir variar, lo que logra electrónicamente es variar la frecuencia de la red de alimentación, ¿sí? Nosotros sabemos que aquí tenemos una red de alimentación de 220 monofásico o 380 en trifásico y las dos de 50 Hz. Esos 50 Hz, que es la frecuencia, a través de estos dispositivos o estos variadores, lo que podemos hacer es ir cambiando esta frecuencia y de esa manera cambiar la velocidad o las RPM, ¿sí? Que posee un motor eléctrico a inducción con rotor jaula de ardilla. Bien, esto a modo introductorio, pero lo que yo quiero que hagan la siguiente actividad: realizar una investigación sobre variadores de frecuencia barra velocidad con el apunte variador de frecuencia velocidad. Este apunte ya se encuentra en la página de la escuela en la sección apuntes. Pueden utilizarlo, yo lo hice el cuestionario en base a ese apunte, pero pueden investigar de cualquier otra fuente, como puede ser algún libro, algún manual o de páginas web. Dicha investigación deberá transcribirla a la carpeta de clases y también enviarla vía mail en formato digital, como venimos acostumbrando hasta el momento. El nombre del archivo tendrá que tener su nombre y apellido, la materia, el curso, por ejemplo, Juan Pérez, taller montaje, sexto A. En caso de taller, les pedimos que manden por separado un mail con la actividad de CNC y otro mail con la actividad de montaje. La fecha límite de entrega es el 21 de agosto del 2020. Les dejo aquí el cuestionario para que ustedes puedan investigar o transcribirlo a la carpeta e ir contestando cada una de las siguientes preguntas. Hasta luego.